Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy nos sumergimos en la misericordia y el poder restaurador de Dios a través de 3 lecturas que nos hablan de liberación, vocación sacerdotal y sanación. Acompáñame a descubrir cómo estas lecturas, aunque provenientes de tiempos y contextos distintos, nos hablan hoy de un Dios que escucha, llama y restaura. En nuestra primera lectura, el profeta Jeremías nos trae un mensaje lleno de esperanza para el pueblo de Israel, que estaba exiliado en Babilonia. Aquí Dios promete reunir a su pueblo no solo a los fuertes, sino también a los débiles, a los ciegos y a los cojos. Nos recuerda que la salvación y la restauración de Dios no excluyen a nadie. Es un Dios que toma en cuenta a los más vulnerables, ofreciéndoles consuelo y guiándolos hacia una tierra de esperanza. Profundizando en este texto podemos ver un paralelismo con nuestra propia vida espiritual. Muchas veces nos sentimos exiliados por las circunstancias, alejados de Dios por nuestros propios errores o dificultades. Pero al igual que el pueblo de Israel, Dios nos llama a regresar, a unirse de nuevo a Él. Su promesa de restauración es para todos, especialmente para aquellos que se sienten débiles y sin fuerza. Él es quien restaura, quien nos toma de la mano y nos lleva por el camino recto. En nuestra segunda lectura, el autor de la carta a los Hebreos nos muestra la figura del sacerdote y los requisitos necesarios para esta misión tan importante. El sacerdote es un intermediario entre Dios y su pueblo, alguien que entiende las debilidades humanas porque él mismo es humano. Sin embargo, se nos recuerda que Jesús es el sumo sacerdote perfecto. No fue él quien se glorificó a sí mismo, sino que fue llamado por Dios para esta misión. Reflexionando sobre este texto, nos podemos preguntar cómo nosotros, como cristianos, vivimos nuestro llamado a ser sacerdotes, en el sentido de ser mediadores entre el amor de Dios y el mundo. Cristo, que conoció nuestras debilidades y sufrimientos, nos invita a ser sus colaboradores en la misión de hacer presente el amor de Dios en nuestras vidas cotidianas. A través de Él, estamos llamados a vivir la compasión, la comprensión y el servicio a los demás. Y el Evangelio de este domingo nos presenta la historia de Bartimeo, un ciego que clama a Jesús pidiendo misericordia. A pesar de que la multitud intentaba callarlo, Jesús se detiene, lo escucha y le devuelve la vista. Es un encuentro transformador, no solo porque Bartimeo recupera la vista física, sino porque su fe lo salva y lo pone en el camino de seguir a Jesús. En esta escena encontramos una lección profunda sobre la importancia de perseverar en nuestra búsqueda de Dios. Bartimeo es un ejemplo de fe inquebrantable, que a pesar de los obstáculos, no deja de gritar por la misericordia de Jesús. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos sentido que nuestras oraciones no son escuchadas o que los problemas parecen acallarnos? El ejemplo de Bartimeo nos enseña que Jesús siempre escucha, que está atento a nuestras necesidades y que su respuesta trae una sanación más profunda de la que podemos imaginar. Espero que estas lecturas te inspiren a confiar más en el Señor, que siempre está dispuesto a restaurarnos, llamarnos y sanarnos. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, no dudes en compartir con otros y suscribirte al canal para más contenido como este. La historia de Bartimeo es una profunda alegoría de nuestra propia vida espiritual y de las luchas que enfrentamos. Él era un hombre ciego, marginado, reducido a sentarse al borde del camino y depender de la caridad de los demás. La ceguera no solo lo privaba de la vista, sino también de la dignidad, de la independencia y del sentido de propósito. Era un hombre al borde de la desesperación, pero dentro de él había una chispa de esperanza, su fe. Aunque esta fe parecía la última esperanza de un hombre desesperado, era una fe que marcaba la diferencia, porque como vemos, lo que realmente importaba es la fe, no la magnitud de las riquezas o las circunstancias. Bartimeo escuchó que Jesús pasaba cerca y no dudó en levantar su voz y clamar: Jesús, hijo de David,
ten compasión de mí. Este grito no fue solo una petición, fue un acto de fe. Sabía que solo Jesús podía sacarlo de su miserable situación. Su fe le dio la valentía para superar su vergüenza, para dejar de lado lo que otros pudieran pensar de él, e incluso ignorar a aquellos que intentaban silenciarlo. Era una fe persistente, que no se dejaba intimidar por el aparente silencio de Jesús o por la oposición de la multitud. Y esta es una lección importante para nosotros. Muchas veces en nuestra vida también sentimos que nuestras súplicas no son escuchadas inmediatamente, o que las voces a nuestro alrededor nos desaniman. Pero la fe verdadera es perseverante, sigue clamando a Dios aun cuando las respuestas parecen tardar. Cuando Bartimeo escuchó que Jesús lo llamaba, su reacción fue inmediata. Saltó de su sitio, dejando caer su manto y corrió hacia Jesús. Aquí, ese detalle del manto tiene un significado simbólico muy profundo. Para Bartimeo, su manto representaba mucho más que una simple prenda. Era lo único de valor que poseía. Le proporcionaba calor, lo protegía del frío y de alguna manera le daba una cierta dignidad frente a los demás, cubriendo su pobreza y vulnerabilidad. Pero en el momento en que Jesús lo llamó, Bartimeo lo dejó caer sin dudarlo, despojándose de lo único que podía darle una sensación de seguridad y dignidad. Este acto nos invita a reflexionar sobre nuestros propios mantos, aquellas cosas detrás de las cuales nos escondemos o en las que buscamos seguridad. Puede tratarse de nuestro orgullo, de nuestras máscaras, de nuestras posiciones materiales o incluso de una imagen que proyectamos al mundo para ocultar nuestras verdaderas fragilidades. El gesto de Bartimeo, al dejar su manto, es una representación de la valentía necesaria para presentarnos ante Jesús tal como somos, sin pretensiones, sin capas que oculten nuestras heridas y debilidades. Cuando Bartimeo se acercó a Jesús, lo hizo en su estado más vulnerable, despojado de todo lo que le daba una falsa seguridad. Y fue en ese momento de entrega total que Jesús lo sanó, devolviéndole la vista. Y este es el momento clave de la historia, porque la sanación de Bartimeo no solo fue física, sino también espiritual. Jesús no solo le devolvió la vista, sino que lo restauró a la comunidad. Le devolvió su lugar entre los demás, su dignidad, y lo hizo un seguidor suyo. De manera similar, nosotros también estamos llamados a despojarnos de nuestros mantos, de esas barreras que ponemos entre nosotros y Dios. Muchas veces creemos que debemos presentarnos ante Él perfectos, o que nuestras imperfecciones y pecados lo alejarán de nosotros. Pero la verdad es que Dios nos ama tal como somos, y solo podemos experimentar su sanación y su amor cuando nos mostramos ante Él en nuestra verdadera condición, con nuestras sombras, nuestros temores y nuestra pobreza espiritual. Es en ese acto de fe y vulnerabilidad que Él puede obrar maravillas en nuestras vidas. Así como Bartimeo sufría de ceguera física, nosotros también experimentamos diversas formas de ceguera espiritual. Esta ceguera nos impide ver la realidad de nuestra vida y de nuestro mundo tal como es. Nos ciega ante la necesidad de los demás, ante las injusticias que nos rodean, y sobre todo nos impide vernos a nosotros mismos con verdad. Preferimos ocultarnos detrás de capas de orgullo, apariencias y justificaciones, en lugar de reconocer nuestra necesidad de Dios y de su gracia. Jesús nos llama, como llamó a Bartimeo, a dar ese salto de fe, a dejar caer el manto de nuestras propias ilusiones y a permitirle abrir nuestros ojos. Es un llamado a dejar de vivir al borde del camino, mendigando por un sentido de propósito o por una sensación de ser queridos, y a entrar plenamente en la vida que Él nos ofrece, una vida de plenitud, de propósito y de amor. Finalmente, la oración de Bartimeo, Señor, que pueda ver, es una oración que todos debemos hacer nuestra. No solo pedimos ver con nuestros ojos físicos, sino ver con los ojos de la fe. Pedimos ver a nuestros hermanos y hermanas en necesidad, escuchar sus gritos silenciosos y no pasar de largo. Pedimos ver nuestras propias sombras, no para sentirnos condenados, sino para abrirnos a la misericordia sanadora de Dios. Todos en algún momento hemos sido mendigos en el camino, buscando amor, aceptación y sentido. Y es Jesús que nos enriquece, que nos abre los ojos y que nos invita a seguirlo
por el camino de la vida plena. Que esta historia de Bartimeo nos inspire a vivir con una fe profunda y genuina, dispuesto a dejar caer nuestros mantos y a presentarnos ante Jesús tal como somos, confiando en su amor y en su poder para sanarnos y transformarnos.